Verte bien y sentirte mejor está al alcance de una buena educación nutricional. Si quieres tener resultados distintos, entonces estás en el lugar indicado. Nutrición y vida. Nutrición y vida. Permítenos ser parte de tu proceso físico y emocional con Ruth León. Iniciamos. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos y bienvenidas a tu programa Nutrición y Vida. Estamos comenzando un día más y comenzando la programación de esta tu estación Radio Mujer aquí en la ciudad de Guadalajara. Sintonizándonos, un saludo a todos los que nos están escuchando a través del 1040 de AM. También a nuestros amigos que nos escuchan por el 95.1 de FM desde la ciudad de Austin, Texas. Y bueno, a todas las personas que se suman día a día a ser nuestros radioescuchas, nuestros fieles seguidores de Nutrición y Vida, que nos escuchan a través de la página www.radiomujer.com.mx y a quienes nos escuchan también por repetición a las 9 de la noche. Muchas gracias por ser parte de este programa y bueno, porque día a día nos esforzamos para ustedes, para llevarles todos los temas más actualizados de nutrición y salud y contribuir, dar ese granito de arena para que ojalá y te estés dando la oportunidad de cambiar. Acuérdate que empezamos un año nuevo, todavía estamos en este mes donde se antoja estar haciendo nuevos propósitos, nuevas metas para tu salud. Ojalá que vayas muy bien, que las estés cumpliendo. Acuérdate que pequeños pasos es igual a mejores resultados. Y hoy vamos a estar platicando de un tema muy interesante. No sé si ya habrán escuchado un concepto que se llama índice glucémico. Transmitido o ahora sí que traducido a otras palabras, el índice glucémico es la capacidad que tienen los alimentos de subir o bajar los niveles de glucosa en sangre. Es como la respuesta de un alimento en particular. ¿Cuál va a ser el efecto que va a causar en tus niveles de glucosa? Entonces, aunque no vivas con diabetes, es importante tomar en cuenta este concepto. Nosotros le llamamos, o bueno, es más fácil referirnos al índice glucémico como alimentos liebre y alimentos tortuga. ¿Por qué? Porque, bueno, ya sabemos que las liebres son rapidísimas y las tortugas son lentas. Entonces, los alimentos liebre o de alto índice glucémico van a ser todos aquellos alimentos que tienen la capacidad de subir o elevar muy rápidamente tus niveles de glucosa en sangre, mientras que los alimentos tortuga son aquellos que no impactan tanto esa elevación de los niveles de glucosa. Ahora, ¿para qué nos sirve saber esto? Algunas personas con diabetes que nos estén escuchando y que sean muy observadores, que constantemente midan sus niveles de glucosa, habrán observado que ciertos alimentos, aunque estén permitidos, dirán, híjole, a mí el plátano, por ejemplo, aunque yo me coma la cantidad que me sugiere ahí, me sube mucho más rápido que si me como, por ejemplo, una manzana. Es verdad, hay ciertos alimentos que ocasionan una respuesta mayor de glucosa en sangre. Por eso hay que saber también la combinación. Si yo ya sé que, por ejemplo, el plátano en particular sí me sube o me altera más rápido mis niveles de glucosa, entonces puedo hacer alguna combinación, es decir, lo puedo consumir junto con alguna semilla, alguna oleaginosa, para que ese efecto de la glucosa no sea tan marcado y entonces pueda tener también una regulación mucho mejor de mis niveles de glucosa. Y si yo que no tengo diabetes y estoy escuchando y digo, bueno, ¿para qué me va a servir? Estamos también previniendo. Acuérdense, la diabetes se puede prevenir en muchas situaciones. Entonces, en muchas ocasiones la familia vive con diabetes, ya tienes el antecedente genético. Recuerden, el simple hecho de ser mexicanos nos hace más propensos a ya tener, ahora sí que este riesgo de tener diabetes. También otro factor por ahí que influye es la edad. Entonces, a mayor edad, mayor riesgo de padecer diabetes. Si tú vas sumando todos estos factores, entonces si ya me contestaste que sí, a que eres mexicano, que ya tienes más de 40 años, que alguien cercano en tu familia vive con diabetes, pues entonces las posibilidades y las probabilidades de presentarla aumentan. ¿Cuáles son los factores que van a ser modificables y que nosotros podemos trabajar? Pues uno de ellos es la alimentación, el ejercicio y el estado de ánimo, es decir, bajarle nuestros niveles de estrés. Y entonces la alimentación, las
combinaciones adecuadas que tú hagas de tus alimentos van a ayudar a que tu páncreas no se esté esforzando demasiado en producir una alta cantidad de insulina. Recuerden que el páncreas produce esta maravillosa hormona que es indispensable para la vida y que se llama insulina. La insulina lo que hace es aprovechar la glucosa que nosotros obtenemos de los alimentos. Es como una llave que abre la puerta de nuestras células para que la glucosa pueda entrar a hacer su función. Si no hay suficiente insulina, entonces la glucosa no puede entrar dentro de nuestras células, se queda en nuestro torrente sanguíneo y es ahí donde hay muchas complicaciones, como ya a lo mejor algunos de ustedes las conocen, las tristes complicaciones que son por un descuido o por una falta de cuidado en la diabetes, que nos va a llevar ahora sí a las amputaciones, a la falla renal, a la pérdida de la vista. ¿Por qué? Porque no hubo la suficiente insulina para que la glucosa pudiera entrar, y cuando se queda un exceso en el torrente sanguíneo, entonces hace estragos porque empieza a deteriorar nuestros órganos, nuestra circulación, nuestros nervios, deja de irrigar nuestras terminaciones nerviosas y bueno, perdemos la sensibilidad en los órganos y se presentan entonces las complicaciones. Así que por eso, aunque no vivas con diabetes, este concepto de índice glucémico te va a ser de gran utilidad porque hay que preservar esa insulina. Yo siempre les digo, nacemos como con una dotación de insulina. Entonces de ti depende cómo la quieras administrar a lo largo de tu vida. Si tú eres de las personas que dice, ay, no tengo, estoy delgada, me encanta lo dulce y bueno, no me pasa nada, pues déjame decirte que las reservas de insulina, pues las puedes llegar a agotar, no sabemos, pero más vale prevenir que lamentar una condición como ya lo sería la diabetes. Y si ya la tienes, no te preocupes, también se puede vivir muy bien. Recuerda que nada más es cuestión de cuidar la cantidad y la calidad de lo que comes. Se puede vivir con diabetes y se puede vivir muy bien, pero si no te cuidas, si no haces caso, si dices, al cabo me siento bien, sigo comiendo mis alimentos normales como yo lo acostumbraba antes, pues déjame decirte que recordarte que la diabetes es una enfermedad muy silenciosa. Entonces sí tienes que hacerle caso porque si no las complicaciones no se van a hacer esperar. Así que bueno, pues eso vamos a estar platicando el día de hoy, del índice glucémico y cómo los alimentos pueden alterar o ayudar y favorecer unos niveles de glucosa más estables. Así que vamos a irnos a la primera pausa, no te despegues, quédate escuchando tu programa Nutrición y Vida. Regresamos. Ya regresamos aquí a tu programa Nutrición y Vida. Gracias por continuar con nosotros. Hoy estamos platicando sobre el índice glucémico. ¿Habías escuchado este concepto? Bueno, si no, no te preocupes. Hoy vamos a aclararlo y vamos a decirte de qué se trata. El índice glucémico es una herramienta muy útil para el control de los niveles de glucosa. Ya te decía antes de la pausa que la insulina es una hormona esencial e indispensable y que cada quien nacemos con cierta cantidad de insulina, pero esta cantidad, bueno, si tú estás consumiendo alimentos altos en azúcares, si no haces ejercicio, si vives estresado, pues esa cantidad se puede llegar a agotar y entonces aparece lo que nosotros conocemos como la diabetes. O también puede dejar de hacer su función de manera adecuada o no ser la cantidad suficiente y necesitas ayudar con algún medicamento o algún fármaco. Por eso algunas personas con diabetes requieren medicamento y otras ya requieren insulina, dependiendo de la cantidad de insulina que su páncreas tenga aún. Así que ¿cómo podemos cuidar la insulina? Pues no estimulando al páncreas con el consumo de alimentos tan ricos en carbohidratos y azúcares. Es como el dinero, o sea, es como que si te dieran una herencia al nacer y tú dices, bueno, me voy a comprar el carro último modelo, la casa más cara, voy a viajar por el mundo y te terminas esa cantidad de dinero a una edad muy temprana. Pues ojo, lo mismo puede pasar si estás consumiendo alimentos muy azucarados, no haces ejercicio, vives estresado
pesado, esa cantidad, esa dosis que tenías de insulina se puede llegar a agotar. Y eso es lo que tratamos de prevenir, y hoy te vamos a decir cómo puedes hacer mejores combinaciones para tener una glucosa mucho más regular. Y este concepto de índice glucémico es una herramienta, es una clasificación de los alimentos que se basa en la respuesta de la glucosa una vez consumido un alimento, y se compara con el alimento de referencia. En este caso se compara con el azúcar o sacarosa, que es el estándar. Se mide el incremento de la glucosa en sangre luego de ingerir un alimento. El doctor que lo desarrolló se llama David Jenkins. Él creó esta clasificación con el objetivo de ayudar a identificar los alimentos más adecuados para personas con diabetes. Esto fue por allá alrededor de marzo de 1981. Como bien te decía, las aplicaciones, aunque no vivas con diabetes, bueno, se puede aplicar a población en general, porque esta clasificación nos va a ayudar a elegir alimentos mucho más adecuados para evitar esas elevaciones de la glucosa. Y también te decía que nosotros cotidianamente, o para que sea más sencillo de identificar, les decimos alimentos liebre y alimentos tortuga. Es decir, alimentos liebre son aquellos que rápidamente van a tener un incremento en tus niveles de glucosa, y los alimentos tortuga, bueno, van a ser aquellos alimentos que no van a subir tan de manera abrupta ese nivel de glucosa. Hay muchos factores que influyen en el índice glucémico de un alimento, y por ello este concepto ha sido tan criticado, porque hay que tomar en cuenta varios factores. Por ejemplo, uno de ellos es la forma en la que consumes el alimento. No es la forma redonda, cuadrada. La forma es si está, por ejemplo, una fruta. Si tú te comes una manzana completita, con todo y su cáscara, va a tener una respuesta menor de glucosa que si te comes un jugo de manzana. ¿Por qué? Porque ya le quitaste la fibra. Entonces, la fibra es esta parte, es esta sustancia que va a ayudar a que la glucosa vaya entrando de manera más lenta a nuestro torrente sanguíneo. Yo les digo que imaginen como un tren donde viaja la glucosa, y entonces hay la entrada que estamos ahí y que te va entrando poco a poquito de una en una persona. Por ejemplo, aquí en Guadalajara está esa maquinita que te va deteniendo, tienes que poner tu fichita o tu tarjeta y vas entrando poco a poco. Entonces esa maquinita sería como la fibra, porque va regulando la entrada de glucosa. Vamos a suponer que la glucosa son las personas y el trenecito es el torrente sanguíneo. Entonces, si no hubiera esa máquina, pues todas las personas a la par entrarían rapidísimo y no habría un control. Lo mismo pasa cuando no hay fibra, ¿sí? Cuando un alimento no tiene fibra, esa glucosa rápidamente entra al torrente sanguíneo y puede elevar de manera rápida los niveles de glucosa, como lo es en el caso de los jugos. Entonces, lo mejor siempre para las personas con diabetes es consumir las frutas completas con todo y su cáscara. También otro factor aquí, hablando de frutas, que deben de tomar en cuenta es el grado de madurez. En muchas ocasiones es más fácil decirles, ¿sabes qué? No comas plátano, no comas mango, no comas piña, y bueno, un montón de frutas que les quitan. A mí en realidad no me gusta decir este alimento está prohibido, porque a veces lo prohibido se sigue antojando más. O qué tal si el mango era su fruta favorita, y pues bueno, que nos digan que ya no podemos comer mango, pues va a ser una tristeza, y a lo mejor ni siquiera voy a hacer caso a la recomendación, porque a mí me encanta y me voy a terminar 2-3 mangos enteros cuando venga la temporada. Entonces, mejor aprender que sí se puede, pero hay que buscar ciertas características. Es decir, si me encanta el mango, aunque tenga diabetes, puedo buscar aquellos mangos que están más verdecitos, o sea, amarillos, pero no anaranjados de tanta azúcar que contienen, como el mango manila. El mango manila es una tipo o es una clase de mango que es exageradamente dulce, mientras que un pedacito a lo mejor de mango petacón, y si le agregas un poquito de limón y no está tan maduro, incluso si te comes la cáscara, sí, algunos me estarán escuchando de cómo la cáscara de mango. Se come la cáscara de mango, es muy rica, es muy dura, pero bueno, es una fibra ahí que nos va a ayudar. Entonces les digo, no está prohibido, pero hay que elegir y hay que saber también la cantidad
cantidad. Lo mismo pasa con el plátano. O sea, si te comes un plátano macho maduro, de esos que ya están casi miel, de tan aguadito que está y de tanta azúcar que contiene, obviamente eso en tus niveles de glucosa se va a notar. Pero si te comes un plátano tabasco, que es el estándar que todos conocemos, la mitad sería una porción, que no esté cafecito, manchadito, o sea que esté amarillo, obviamente verde, yo sé que sabe feo, pero amarillo sin llegar a estas manchas cafés, no va a incrementar tanto tus niveles de glucosa. También siempre y cuando estés haciendo las combinaciones adecuadas. Por ejemplo, de colación a lo mejor no les voy a recomendar que se coman plátano o papaya o melón o las frutas que van peladas. ¿Por qué? Porque ya dijimos que la fibra ayuda a tener una mejor respuesta de glucosa. Entonces, este tipo de frutas las podemos incluir, pero ya junto con nuestro desayuno. Es decir, si yo ya me comí, por ejemplo, mi proteína, mi huevito revueltito, a lo mejor con una tortilla, y quiero mi plato de papaya, bueno, está bien, porque ya la papaya en combinación con la proteína que incluí, la grasa, ya no va a tener ese efecto tan marcado y no va a elevar de manera abrupta nuestros niveles de glucosa. Pero si yo de colación me como un bote de papaya solita y aparte un bote, bueno, pues déjame decirte que aunque sea fruta y sea excelente y sea muy buena para la digestión, eso me va a elevar mucho mis niveles de glucosa. Por eso les digo, una de las claves con el índice glucémico es aprender cuáles alimentos, pero también conocer la cantidad y saber hacer las combinaciones necesarias. Por ejemplo, de las frutas con mayor índice glucémico sería la sandía. Unos me dirán, pues es que es pura agua. O sea, yo pensé que era una fruta que no subía la glucosa. Efectivamente, como es pura agua, casi no tiene fibra. Entonces, esa agua hace que en tu nivel de glucosa se absorba mucho más rápido. ¿Por qué? Porque no contiene la fibra. Entonces, va a llegar esa partícula mucho más rápido, se va a digerir y entonces se va a incrementar el nivel de glucosa. ¿Qué puedo hacer si a mí me encanta la sandía? Bueno, pues puedo comer la porción recomendada, que es una taza, y nunca comerla solita. O sea, así como que diga, ahorita se me antoja un pedazo de sandía de colación. No, ¿con qué la puedo combinar? Algunos alimentos tortuga, en este caso van a ser las verduras. Entonces puedo comer un poco de sandía y a lo mejor pepino con cáscara, y si le agrego unas gotas de limón ya voy a hacer un efecto diferente de esta sandía que si me la como sola, y que bueno, a veces sobre todo no se respeta la cantidad. O sea, una taza de sandía, no un bote de litro que es el que te vende el señor de la fruta afuera de tu trabajo, afuera de la escuela. Entonces tu bote de fruta debe tener la mayoría pepino, y si es con cascarita mucho mejor, obviamente bien lavado, porque la cáscara va a tener una fibra que nos va a ayudar. Y entonces ya nada más un toque de aquellas frutas dulces como la piña, la sandía, la papaya, el melón, que este tipo de frutas van a tener un índice medio porque no tienen cáscara, y si están maduras pues van a tener un alto índice glucémico, y si son en jugo todavía mayor el índice glucémico. ¿Por qué? Porque entra mucho más fácil algo líquido a nuestro cuerpo que no estamos masticando. Además que para hacer un jugo pues no necesitas una naranja, o sea, por lo menos si te tomas un vaso pequeño vas a incluir el jugo de 4 naranjas. Entonces ahí ya se va a hacer un aumento marcado de los niveles de glucosa. Y bueno, como hay muchos factores, te digo, que influyen en el índice glucémico de un alimento. Como te decía, la forma en la que lo consumes tiene mucho que ver. En el caso de las frutas, si una fruta es completa con todo y su cáscara, pues va a tener una respuesta de glucosa menor que si es pelada, y mucho mayor respuesta de glucosa cuando es en jugo. Así que ese sería el primer punto que debes de estar cuidando en cuestión de las frutas y el índice glucémico. Regresando de la pausa, vamos a ver qué otros factores influyen y cómo puedes hacer mejores combinaciones para cuidar esos niveles de glucosa. Así que no te vayas, quédate con nosotros escuchando Nutrición y Vida. Regresamos.
Ya estamos de regreso aquí en tu programa Nutrición y Vida. Muchas gracias por continuar con nosotros. Si tienes alguna duda, algún comentario, te recuerdo nuestras líneas telefónicas 31 22 11 90, 36 47 18 83, WhatsApp 33 10 19 07 12. Hoy te estoy platicando sobre el índice glucémico y bueno, es una clasificación en base a cómo se comparan los alimentos de referencia. Si comes o consumes alimentos de alto índice glucémico, pues podemos combinarlos con alimentos de bajo índice glucémico para ayudar a balancear más esta comida. Un alimento, recuerda, con un índice glucémico elevado, pues puede subir más rápido los niveles de glucosa en sangre que los alimentos con un índice glucémico bajo o medio. ¿Cuáles son algunos ejemplos? Bueno, antes de la pausa ya te comentaba sobre algunas frutas. Si tú las consumes completas en vez de peladas, pues van a tener una respuesta de glucosa menor y mucho menor que si las consumes en jugo. Otro ejemplo son las pastas de sopa. Entonces, si tú consumes una pasta, como bien dicen, al dente, es decir, que quede durita pero no completamente cocida, su respuesta de glucosa va a ser menor que cuando ya es, por ejemplo, muy recocida. En cuestión, por ejemplo, de los panes, o sea, un pan con fibra, un pan sobre todo que sea como de grano más natural, de esos que le ves hasta la semilla, entonces ese pan de caja va a tener una respuesta de glucosa menor. El de índice medio serían aquellos como el Bimbo, por ejemplo, y ya dije marcas, como este tipo que tiene fibra, pero no es esa cantidad tan exagerada de fibra. Y un índice glucémico alto, pues va a ser aquellos panes blancos. Por eso muchas personas con diabetes dicen, bueno, pues es que yo como bolillo que no tiene azúcar, es salado, o me como un biscuit, sí, pero la harina que contiene de todas maneras tiene un efecto en los niveles de glucosa y eso es lo que hay que estar cuidando muchísimo. Algunos ejemplos de alimentos que tienen bajo índice glucémico, entonces, pues van a ser en general las frutas con cáscara, van a ser las verduras crudas, sobre todo las de hoja verde. Entonces, siempre a la hora de balancear en una comida, por eso es bien importante incluir las ensaladas frescas. También la verdura cocida se puede, pero la ensalada fresca va a tener un mayor aporte de fibra. Entonces, que no falte en la hora de tu comida una deliciosa ensalada. Si deja la típica lechuga, puede ser hasta un manojo de espinacas que sabe delicioso. Acuérdate que es mejor trocearlo con las manos para que no se oxide y bueno, pues puedes poner una camita de espinacas, unas rodajas de jitomate, cebolla morada, a lo mejor un poquito de limón. Y aquí me detengo en este punto porque hablando del grado de acidez, también hay otro factor que nos dice que cuando un alimento es más ácido, también puede ayudar a disminuir los niveles de glucosa, es decir, es favorable que nosotros agreguemos algunas gotas de limón o vinagre a nuestros alimentos. Me ha pasado muy comúnmente que las personas con diabetes me comparten que el ceviche o las cosas que vienen así como con mucho limón no tienen un efecto tan marcado en sus niveles de glucosa y son alimentos que generalmente pues no incluimos tanto y sería una excelente opción. Un cevichito de pescado, claro, cuidando la cantidad de tostadas que comes, ¿no? Porque si no, ya te pusiste ahí un paquete de tostadas o galleta salada, pues ya sería demasiado carbohidrato. Pero un ceviche natural de pescado, incluso de camarón, el tipo aguachile, por el grado de acidez que tiene, las cosas del mar no elevan tanto. Además, porque son proteína. Va a depender de la combinación de los carbohidratos que hagan. Entonces, agregar algunas gotas de limón o vinagre, en el caso de la fruta también, nos va a convenir agregarle un poquito de limón o a las ensaladas estas deliciosas vinagretas, pero vinagretas de manera casera. Yo sé que a veces dices, ¿en qué momento voy a hacer la vinagreta? Es muy fácil, nada más, aparte dura muchísimo en el refrigerador porque si las compras comerciales, créanme, a la hora de leer etiquetas te asustas porque casi todas traen conservadores, traen una fecha de caducidad muy amplia y bueno, les agregan demasiada sal, demasiados potenciadores de sabor que no van a ser saludables para ustedes.
ustedes. Lo mejor sería que lo hicieras de manera natural, por ejemplo, una cucharada de aceite de olivo con el jugo de un limón, sal, pimienta y le puedes poner a lo mejor un chorrito de vinagre balsámico o de vinagre blanco o de manzana. Entonces eso lo puedes hacer para bañar tu ensalada, que ya dijimos, le puedes agregar verduras de colores, o sea, siempre piensen en lo más colorido, que las espinacas, el jitomate, la cebolla morada, la zanahoria. Entonces una ensalada que incluya por lo menos unos 3 colores diferentes, el verde, el rojo, el blanco y si se puede el morado, pues bueno, estaría mucho mejor, o los pimientos le puedes dar más vida con pimiento amarillo y naranja. Entonces, que no falten las ensaladas porque son alimentos de bajo índice glucémico. El nopal es otro alimento que contiene un bajo índice glucémico y bueno, también es excelente en el control de la glucosa. ¿Cómo consumirlo? Bueno, pues no es necesario que compres la tortilla de nopal. Luego me dicen, oye, ¿y si en vez de tortilla de maíz compro tortilla de nopal? Bueno, psicológicamente nos puede ayudar más porque la tortilla de nopal la hacen más delgadita y entonces en vez de comerte una tortilla de maíz, pues te vas a comer 2 de nopal y nuestro cerebro registra como que, ya me comí 2 y me lleno más. Pero no es necesario que consumas el nopal de esta manera. De hecho, a veces, pues bueno, es nopal ya deshidratado y muchas veces se ven tan verdes que yo dudo que sea nopal. Debe de tener algún colorante también esa tortilla o esa tostada de nopal porque el color se ve exageradamente verde. Entonces, ojo con eso, no es que sea lo más indispensable comerlo de esa manera. Puedes hacerlo de manera natural, cocidito, con sus hierbitas, pues ya le pones ahí cilantro, ajo, cebolla y bueno, pues en una carne asada, tus nopalitos, tus frijoles de la olla, tu tortilla de maíz, tu aguacate y ya tienes una comida completa. Es más, ya hasta les estoy antojando este platillo. Si no han desayunado, pues ¿qué esperan? Ya es hora de desayunar. Si ya están levantados, acuérdate que el desayuno es lo más importante. También el nopal puede ser asado y sabe delicioso. Entonces en la noche que de repente no sabes qué cenar, pues puedes asar 2 nopales, por ejemplo con panela y bañarlos con alguna salsa verde o roja y a lo mejor solo una tortilla, o sea, si es que estás cuidando tu consumo de carbohidrato, pues puedes hacer como tipo quesadillas con nopales asados. O crudo también sería una manera. Hay quienes les gustan los licuados en la mañana, licuados verdes. Y bueno, los licuados verdes no son una mala opción, sin embargo hay que cuidar qué tanta cantidad de jugo le estás agregando. En muchas ocasiones es 1 litro de jugo de naranja y con una penca de nopal, ahí ya sería bastante cantidad de jugo. Entonces se puede, pero que sea licuado, es decir, en base en agua, donde le puedas agregar probablemente una porción de fruta, ya sea la piña o ya sea una toronja o ya sea la naranja, tratar de no colar y licuarlo verde, que puede ser nopal, apio, pepino, perejil. Así sí se vale y con unas gotas de limón, pero la base debe de ser agua y no jugo, porque si no el jugo pues va a incrementar también nuestros niveles de glucosa. Y bueno, pues dentro del grupo de las verduras, entonces lo mejor es consumirlas crudas. ¿Por qué? Porque las verduras cocidas van a aumentar ese nivel de glucosa, aunque sea poquita la cantidad de azúcares que contienen, reducimos la cantidad de fibra. Entonces, si por ejemplo se imaginan una zanahoria cocida, sabe mucho más dulce que una zanahoria cruda y por lo tanto va a tener una respuesta mayor de glucosa cuando está cocida que cuando está cruda. Por eso lo mejor es consumir, como les digo, de manera cruda. De las verduras que tienen mayor índice glucémico son, aparte de la zanahoria, el betabel, que también entra en esta clasificación. Podrían consumirlo alguien con diabetes en pequeñas cantidades porque es muy dulce, es casi como un fruto, ¿sí? De hecho, si te comieras un betabel pequeño, pues bueno, equivale más o menos a la cantidad de carbohidrato que tiene una fruta. Entonces, la recomendación sería solo un pedacito o rallado de manera cruda en alguna ensalada. También algunas otras verduras que contienen más carbohidratos son este tipo de chayote espinudo que tiene un poco más de almidón, es parecido más a una papa que a un chayote tierno. Entonces nada más hay que cuidar las cantidades y bueno, como te decía, en general va a ser mucho mejor la verdura cruda porque va a tener un menor
índice glucémico. Y bueno, ¿qué otros alimentos tienen bajo índice glucémico y que son recomendables? Tenemos también a las leguminosas, donde entra el frijol, garbanzo, haba, lenteja y la soya. Estas leguminosas, recuerda que también contienen carbohidratos, pero estos carbohidratos se dice que son más complejos porque contienen más fibra. Entonces ya habíamos hablado que la fibra retrasa o retarda esa absorción de glucosa en la sangre. Por lo tanto, una leguminosa pues no va a tener un efecto tan marcado en tus niveles de glucosa. Sobre todo es mejor incluir las leguminosas cocidas porque luego guisaditas, bueno, el tipo de grasa que le agregas ya no sería tan saludable. Así que bueno, pues con esta información vamos a ir a la siguiente pausa. Ya llevamos algunos de los alimentos que tienen bajo índice glucémico. Regresando te platico de otros más y bueno, qué combinaciones puedes estar haciendo para favorecer un nivel de glucosa más saludable en tu vida. No te vayas, quédate aquí con nosotros escuchando tu programa Nutrición y Vida. Regresamos. Estamos de regreso aquí en tu programa Nutrición y Vida. Gracias por continuar con nosotros el día de hoy aprendiendo sobre este concepto de índice glucémico o también llamados alimentos liebre y alimentos tortuga, es decir, cuáles alimentos tienen un impacto de manera más rápida en tus niveles de glucosa y cuáles te pueden ayudar a controlarlo. Ya dijimos algunos, me quedé en el grupo de las leguminosas, entonces este grupo es excelente. Yo te digo, no dejes de consumirlas. Entonces un platillo completo puede ser una carne, por ejemplo un filete de pescado con una deliciosa ensalada y una sopa de lentejas. Ya tienes ahí todo completo, tienes tu leguminosa, tienes tu verdura, tienes tu carne y bueno, a lo mejor de postre un poco de fruta. ¿Qué fruta? Bueno, pues puedes elegir unas fresas, unos duraznos, una porción de fruta y ya no le pides nada. Así te vas a quedar satisfecho, vas a estar incluyendo todos los nutrimentos que tu cuerpo necesita. Y bueno, recuerden que el índice glucémico únicamente se mide en los alimentos que contienen carbohidrato. Por eso ya les mencioné las frutas y aquí va a haber diferencia. O sea, las frutas que tienen menor índice van a ser aquellas que se pueden comer con todo y cáscara y que no están tan maduras. En el caso de las verduras, los de menor índice van a ser aquellas que se consuman frescas y sobre todo las verduras de hoja verde. En cuestión de las leguminosas, la mayoría tienen bajo índice glucémico, pero en el grupo de los cereales nos vamos a encontrar con que hay cereales que tienen un alto índice glucémico, sobre todo aquellos que no contienen absolutamente nada de fibra. Aquí estoy hablando de los cereales de caja, aunque no tengan azúcar añadido, aunque sea el del Gallito, que no contiene absolutamente nada de azúcar, es una harina refinada y procesada y puede tener un efecto elevado, o sea, puede incluso una persona consumirlo y su nivel de glucosa elevarse de manera rápida. Y bueno, no digamos los que tienen azúcar añadida, todavía mayor este índice glucémico. También aquí tenemos a la papa, por eso en muchas ocasiones no la prohíben. Y bueno, el tema con la papa es saber cómo la vamos a combinar. Si tú consumes tacos de papa, entonces estás comiendo doble ración de cereal, pero si estás consumiendo, volvemos a nuestro filete de pescado con una ensalada y un puré de papa, entonces ya estás equilibrando ahí tu platillo y sobre todo más si tú haces el puré de papa de manera natural y no es el de bolsita o el de cajita. Entonces la papa sí se puede, pero hay que comer menos arroz o menos tortilla o menos pasta cuando la consumas, porque la papa equivale a cereal, no es verdura. Si tú consumes tortitas de papa, ahora que ya mero viene la cuaresma, pues no las debes acompañar con arroz o con tortilla. O sea, si haces tortas de papa deben ir con una ensalada y a lo mejor con algo de leguminosa, pero ya van con cucharita o tenedor, porque si le agregas tortilla o arroz estarías comiendo doble ración de este grupo de
los cereales. En cuestión del arroz, también el arroz tiene alto índice glucémico, por eso vamos a preferir el arroz integral, este arroz cafecito, que es mucho más duro, yo sé, de cocinar, pero es mucho mejor, es mucho más saludable porque contiene una mayor cantidad y un aporte más elevado de fibra. Entonces, en cuestión de los cereales que tienen mayor cantidad de fibra y que son menos procesados van a tener menor índice glucémico, pero los cereales que tienen un menor aporte de fibra, o sea que son harinas blancas refinadas y que traen azúcares, pues rápidamente van a elevar nuestros niveles, como lo son las galletas, el pan dulce, el pan blanco en general, arroz, papa. También sí nos van a tener un efecto marcado en los niveles de glucosa. Por eso hay que preferir tortilla de maíz en vez de harina, arroz pero integral, quinoa, amaranto, avena y panes lo más integrales y más natural o el grano entero posible que podamos encontrar. Entonces, esto es en cuestión de los cereales. Y el último grupo que contiene carbohidratos son los lácteos. Los lácteos, bueno, tienen un índice medio. Ahora bien, si es una leche que ya trae algún azúcar agregada, como esas lechitas que les dan a los niños para el colegio, pues va a tener un mayor índice glucémico que una leche, por ejemplo, natural o que no tenga ningún saborizante agregado. El yogur también, de igual manera, va a depender si es un yogur azucarado con sabor, va a tener un mayor índice glucémico, y también si le quitan la grasa, porque el índice glucémico cuando tú combinas grasa y proteína entonces se modifica. Por eso les decía, hay muchos factores que influyen y esta es una herramienta muy útil que podemos ahora sí que practicar para el cuidado de la diabetes o la prevención a la hora de hacer combinaciones, pero no debemos satanizar a un alimento por tener un alto índice glucémico, porque en algunos casos esto pudiera ser una ventaja. Por ejemplo, en una nivel de glucosa bajo o una hipoglucemia que las personas con diabetes pueden llegar a presentar, hay que consumir alimentos con alto índice glucémico. Lo mejor siempre, y los consejos respecto a esta herramienta, es que ustedes combinen los alimentos con alto índice glucémico con un alimento de bajo índice glucémico para obtener una respuesta más equilibrada de glucosa. Entonces, vamos a ver otro ejemplo, ¿no? El arroz, ya dijimos que es de alto índice glucémico, pero si yo me hice un filetito de pollo, ese arroz pues sí es blanco, todavía no me acostumbro al integral, pero por lo menos le agregué verdura. A lo mejor le agregué unos cuadritos de apio, unos cuadritos de chayote, y además lo estoy acompañando con una ensalada fresca que tiene lechuga, tiene pepino, tiene jitomate, tiene aguacate. Pues entonces ya ese efecto tan marcado del arroz en compañía de la proteína del pollo y de la ensalada que estoy comiendo, pues no me va a hacer un efecto tan marcado en los niveles de glucosa. Pero si me voy a la comida china, un sushi, por ejemplo, que casi no contiene proteína y que le agrego un montón de salsa de soya, entonces ese es un alimento que va a subir de manera abrupta los niveles de glucosa. De hecho, muchos de los pacientes que conozco, una de las cosas que más les sube es el sushi, uno de los platillos, y aunque lo pidan así, el más sencillito, California, que trae alga, que trae camarón, por el simple hecho del exceso de sal, que ese es otro de los factores que también altera el índice glucémico, el exceso de sodio o de sal, aumenta la probabilidad de que el nivel de glucosa se eleve. Entonces, cuando algo tiene mucha sal, por ejemplo, en un suero, eso hace, le ponen sal y azúcar para que el azúcar se absorba de manera rápida e hidrate mucho más rápido. Entonces, si una papa, ya dijimos, tiene alto índice glucémico y todavía tiene sal como conservador, como una papa a la francesa, pues aguas con eso. O el arroz y con mucha sal, aguas con el exceso también de sodio, que aunque no por sí solo mantenga o eleve la glucosa, es como un efecto para que el carbohidrato se absorba mucho más rápido. Entonces, ¿cuáles serían las recomendaciones? Siempre para este índice glucémico, combinar los alimentos liebre con los alimentos tortuga. Te recuerdo, ejemplos de alimentos liebre van a ser todos los jugos de fruta, los refrescos, los azúcares en general, los cereales de caja, los panes blancos, o sea, ahí entraría el hot cake, el waffle, el pan dulce, las pastas refinadas, el arroz blanco y la papa, son alimentos liebre. Mientras que los alimentos tortuga en general van a ser las frutas con cáscara, ¿sí?, que no estén tan maduras, las verduras frescas y crudas
van a ser alimentos tortuga, las leguminosas, sobre todo preparadas de manera lo más natural posible, y la leche, pero la leche natural o el yogur natural, no el que trae azúcar agregada o algún saborizante agregado. Y bueno, también cosas que nos van a favorecer es siempre agregar ya sea limón o vinagre, puede ser a tu fruta, a tus taquitos o las vinagretas caseras. Agregar o incluir grasas de buena calidad como el aguacate y el aceite de oliva y las semillas, nueces, almendras, cacahuates, pistaches. ¿Qué tal a esa ensalada que ya nos imaginamos? Le agregamos un poco de ajonjolí tostado y espolvoreado. No, bueno, pues le van a aumentar un nutriente, va a ser más rica y bueno, esa grasa saludable también va a ayudar a que ese efecto de la glucosa no se nos eleve tan rápidamente en nuestra sangre. Entonces hay que cocer lo menos posible los cereales y las pastas, es decir, que no queden tan recocidos, y podemos agregar, por ejemplo, en el caso de los hot cakes, que digan, bueno, entonces ¿qué voy a comer? Se me antoja el pan. Bueno, pues pueden hacer hot cakes con harinas de grano más entero, por ejemplo, con avena molida, lo pueden hacer con harina de trigo pero integral, le pueden agregar al hot cake un poco de nueces o almendras y con ese tipo de grasa saludable pues ya lo van a hacer mucho más nutritivo. Incluso a un hot cake le pueden poner también un poco de fruta y verdura, ¿sí? Así como lo oyen. Pueden poner zanahoria rallada, manzana, avena, leche, huevo, mezclan todo en la licuadora y se va a un sartén de teflón. Más o menos sería una pieza de huevo, unos 2/3 de taza de avena molida, un medio plátano o puede ser un poco de manzana con zanahoria rallada, le puedes agregar una cucharadita de esencia de vainilla y bueno, todo lo licúas en la licuadora y con un sartén de teflón, con una cucharadita de mantequilla, pues ya lo cocinas y ya tienes un hot cake mucho más natural, más casero y con más fibra. Y bueno, pues con esta información ya me voy a despedir, el tiempo se nos terminó. Muchísimas gracias por habernos escuchado, por haber estado con nosotros el día de hoy. A continuación te voy a dejar en compañía del doctor Gilberto Priego en el programa Quiero Vivir y yo los escucho el día de mañana. Que tengan un excelente día y bueno, pues no se olviden de combinar estos alimentos no perjudiciales por ser alimentos liebre ni tampoco muy benéficos por ser tortuga. Lo importante siempre va a ser el equilibrio, la moderación. Cuida la calidad de tus alimentos y también la cantidad. Bueno, muchísimas gracias. Yo soy Ruth León. Que tengan un excelente día. Nos escuchamos mañana.